Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas hoy al Museo Arqueológico Nacional y a la conferencia titulada Arte románico y Camino de Santiago en Navarra, de Roncesvalles a Torres del Río. Antes que nada, quisiera agradecer al público por su asistencia tan multitudinaria y su interés, a Caminos del Románico y a Rocío Martín Bonet por su colaboración con el MAN, que cuenta ya con una larga y fructífera trayectoria y que nos permite disfrutar de estas conferencias especializadas de la actualidad sobre el mundo románico. Y finalmente quisiera agradecer también a Javier Martínez de Aguirre por impartir una ponencia que nos va a mostrar la actualidad científica en torno al desarrollo del arte románico en Navarra. Hoy vamos a ver cómo algunos de los más sonados hitos históricos, incluso historiográficos, han determinado nuestra comprensión sobre este fenómeno artístico del románico. Si Camino de Santiago y desarrollo románico en Navarra parecían ir de la mano, las investigaciones recientes que va a presentar Javier han ido poniendo sobre la mesa realidades mucho más complejas. Y como no queremos restar mucho tiempo a la ponencia en sí, ya le paso la palabra a Rocío y nada, agradeciéndole su asistencia, pues damos por. Buenas tardes. Bueno, como ya ha citado Elena, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Gracias, como no puede ser de otra forma, a la dirección del Museo Arqueológico Nacional por seguir apoyando nuestro proyecto y gracias también a Elena Laoz por acompañarnos esta tarde. Bueno, pues tenemos ya un recorrido de más de 10 años en nuestra institución y lo cierto es que llamaba la atención el que todavía no hubiéramos dedicado una conferencia o una sesión, un seminario a abordar el románico de Navarra. Encontramos el momento y nos pusimos en contacto con Javier Martínez de Aguirre, nuestro ponente, quien, bueno, pues hemos de agradecer que no dudara en decir que sí y en plantearnos esta propuesta de conferencia que, bueno, pues de alguna forma es una propuesta atípica que, bueno, pues no voy a entrar en ella. Y también, de algún modo, bueno, pues no quiero extenderme en su persona, en su currículum, puesto que en la sala seguramente habrá alguno de sus alumnos y estoy segura que más de uno de ustedes han leído alguno de sus artículos. Si bien citaré que él es catedrático del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y que una de sus principales líneas de investigación dentro del románico se focaliza en el propio románico de la península, visto como ámbito de creación artística y como vehículo de expresión de una sociedad compleja en plena renovación. Sus publicaciones tienden a construir una visión integradora de toda la producción artística, donde ocupan su lugar promotores y artífices, materiales y técnicas, así como todo género de obras, desde las grandes catedrales hasta las construcciones rurales menos ambiciosas. Sin más, Javier, agradecerte nuevamente tu presencia cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a Rocío Martín Bonet, a Caminos del Románico, por la invitación a presentar una serie de reflexiones sobre arte románico en Navarra, también al Museo Arqueológico Nacional por permitir hacerlo aquí y a todos ustedes por su presencia tan numerosa. Cuando me comentaron la posibilidad de hablar de arte románico, una conferencia de arte románico dentro de Caminos del Románico, me planteó Rocío 3 posibilidades: hablar de románico en Navarra en general, hablar de Camino de Santiago o hablar de algún edificio en particular. Entonces pensé que lo mejor era hacer una presentación en la que tratase estas 3 cuestiones. Y de ahí el título, Arte románico y Camino de Santiago en Navarra, de Roncesvalles a Torres del Río. Como todos ustedes son aficionados al románico, tienen la experiencia de haber recorrido, de haber visitado ámbitos muy diferentes. En cada uno de esos ámbitos habrán observado también que hay una familiaridad entre los edificios de las distintas comarcas, de las distintas regiones, y al mismo tiempo existen también vínculos de todo tipo, a veces tipológicos, el tipo de edificio, el tipo de planta o el tipo de torre, por ejemplo. En otros casos iconográficos, en otros casos estilísticos, entre realizaciones artísticas que están a enorme distancia. Eso ya fue advertido desde los comienzos del estudio sistemático de la producción artística románica en Europa. Como saben, el núcleo de
producción artística que denominamos románico como algo diferenciado dentro de toda la producción artística medieval fue definido desde comienzos del siglo XIX. Antes de esa época no se diferenciaba el románico del resto de la producción artística de la Edad Media. Toda esa producción artística había quedado englobada bajo el nombre de gótico. Pero ya en el siglo XIX, cuando se empezó a sistematizar ese conocimiento, los estudiosos advirtieron estos dos hechos. En primer lugar, que el románico tiene una implantación regional o comarcal, y en segundo lugar, que existen esas relaciones a larga distancia. Buscaron unir estos dos fenómenos en una serie de explicaciones generales que fueron inicialmente aceptadas. Esta regionalización condujo a que desde mediados del siglo XIX el arte románico se estudiase por escuelas regionales, que inicialmente sirvieron para compartimentar la producción artística francesa. Entonces se decía, bueno, pues hay una escuela de románico en Borgoña, otra en Languedoc, otra en Normandía, pero curiosamente los estudiosos no se ponían de acuerdo ni en cuántas escuelas regionales había, ni en cuáles eran las características específicas de cada una de esas escuelas. Esta manera de ver, de organizar el conocimiento de todo el conjunto de producción artística en escuelas regionales, también se introdujo aquí en la península. Y un estudioso, un arquitecto, gran conocedor del arte medieval, que fue Lampérez, que escribió a comienzos del siglo XX, también siguió esta misma línea y dividió el arte románico español en escuelas, con la introducción de alguna escuela tan peculiar o tan extraña como la de la andaluza. Lampérez dijo que había una escuela de románico andaluz. Pero como ven, no acababa de funcionar esta parcelación en escuelas y, por otra parte, no servía para explicar, justificar las relaciones a larga distancia. Las relaciones a larga distancia que hacen que cuando vemos Santiago de Compostela, por ejemplo, estemos pensando en San Sernin de Toulouse, en San Saturnino de Toulouse, o estemos pensando en Santa Fe de Conques, o estemos pensando en edificios, o cuando vemos San Vicente de Ávila, estemos pensando en Borgoña, o cuando vemos las pinturas de Sigena, estemos pensando en Inglaterra por una parte, estemos pensando en Sicilia por otra parte, porque todas esas conexiones son reales, realmente existieron. Y de esta forma, para explicar estas relaciones a larga distancia, los historiadores acudieron a dos conceptos. Por una parte, los artistas viajeros y, por otra parte, la importancia de la peregrinación. Si se dan cuenta, al otorgar responsabilidad sobre los artistas, se pensó que la producción artística era cosa de artistas. Voy a explicar esto un poco. En realidad, una producción artística como un gran edificio, Santiago de Compostela, sí es resultado de la intervención de unos artífices, pero para que esos artífices intervengan tiene que haber una intención previa, tiene que haber alguien que decida encargar esa obra. No llega un arquitecto a Santiago y se pone a construir una catedral o a hacer la portada de Platerías, un escultor, sino que previamente tiene que haber alguien que decida hacer eso. Así que la explicación basada en la itinerancia, en los viajes de los artistas, que por ejemplo sirvió para explicar la expansión del primer románico meridional desde el norte de Italia hacia otras áreas europeas, se vio que no podía funcionar del todo, que no funcionaba del todo. Ahora bien, la otra explicación, que era basada en los caminos de peregrinación, cristalizó en la asignación de una gran importancia al Camino de Santiago. Voy a citar una serie de hitos historiográficos, de momentos que marcan la historia del conocimiento del románico o del arte de la época entre siglos XI y XII, que aclaran fácilmente, vamos a ir viendo cómo se van produciendo estos pasos. He señalado en primer lugar la publicación del Liber Santi Jacobi. Muchos de ustedes
Lo habrán leído, el famoso libro quinto del Codex Calistinus. Cuando hablamos del Codex Calistinus, el Códice Calistino, el que fue robado en Santiago hace unos años y luego lo recuperaron, nos estamos refiriendo al ejemplar más antiguo de un texto que se llamaba se llamaba el Jacobus, el Jacobo, le llamaban el libro de Santiago, que fue copiado en sucesivos ejemplares en distintos lugares. Entonces, eso fue publicado en el año 1882. Ese texto fue publicado en el año 1882, el libro quinto, el llamado libro de la peregrinación, la guía del peregrino, que es la que va describiendo los distintos caminos que conducían a Compostela y que, como digo, muchos de ustedes habrán leído. Eso ya marcó la idea de que los caminos que conducían hacia Santiago eran importantes y que ya eran vistos como tales en el siglo XII, en el propio siglo XII, porque el Liber Sancti Jacobi se escribe en la primera mitad del siglo XII. Pocos años después, un estudioso de la arquitectura confirmó las semejanzas constatables entre tres edificios que han llegado a nuestros días, que son San Saturnino de Toulouse, la Catedral de Santiago de Compostela y Sainte-Foy de Conques. Y vio que había que asociar a los tres, que había que estudiarlos juntos para entender el desarrollo de la gran producción artística. Y ya a comienzos del siglo XX, Joseph Bédier, un estudioso de la chanson de geste, de la literatura de la época, puso en valor la idea de que las vías de peregrinación, y en concreto el Camino de Santiago, eran importantes para la producción literaria de la época porque eran ámbitos de creación y eran canales de transmisión. O sea, la producción literaria, según esta visión, estaba muy relacionada con la existencia de los caminos de peregrinación y con los grandes viajes a lo largo de los caminos de peregrinación, y esos caminos además servían como canal de transmisión de la creación literaria. A partir de ahí, en los años 20, dos estudiosos, más o menos a la vez, un francés, Émile Mal, y un americano, que era Kingsley Porter, incidieron en esta misma idea, la importancia de las peregrinaciones, pero ya en concreto para el arte románico. Émile Mal añadió a esas tres iglesias que hemos mencionado otras dos, pero esas dos no se conservan, las conocemos por planos, pero no han llegado a nuestros días, que son San Marcial de Limoges y San Martín de Tours. Y contando las tres de antes, ya tenemos 5 iglesias. Esas 5 iglesias, una está en la meta de la peregrinación y las otras 4, cada una de ellas está en uno de los caminos, una de las vías de peregrinación que habían sido descritas en el Codex Calistinus. Kingsley Porter, por su parte, investigó y publicó un libro sobre escultura de las vías de peregrinación, y ahí insistió en los caminos que iban de Santiago a Roma y a Jerusalén como medio de transmisión de la producción artística. Y al mismo tiempo generó una polémica, el propio Kingsley Porter generó una polémica preguntándose si la escultura románica había nacido en el sur de Francia o había nacido aquí en la península ibérica, porque había una serie de documentos que llevaban a pensar que en origen, que las obras hispanas eran anteriores a las francesas. Esta polémica se alargó en el tiempo, tenía mucho que ver con el chauvinismo, tenía mucho que ver con los nacionalismos de la época, con la reivindicación de la producción artística medieval como algo esencial del ser de las distintas naciones de Europa. Entonces tuvo una polémica que tuvo muchas aristas y que dominó la visión del románico en los años centrales, en las décadas centrales del siglo XX. En esta línea, en el año 1959, un estudioso de la arquitectura, Kenneth John Conant, publicó el dibujo que tienen aquí abajo, que muchos habrán visto muchas veces, porque es la famosa combinación a escala de las plantas de estos 5 edificios que hemos mencionado. Los 5 edificios que son la Catedral de Santiago de Compostela, Santa Fe de Conques, San Saturnino de Toulouse, San Marcial de Limoges y San Martín de Tours. Y esta planta, este dibujo,
quedó incrustado en las mentes de los historiadores y a partir de ahí se empezó, unos defendían la idea de que había que hablar de una escuela de iglesias de peregrinación y otros eran contrarios a esta idea de que hubiese una escuela, entre comillas, de iglesias de peregrinación comparable a las escuelas regionales, porque como hemos dicho, se veía el románico europeo como una serie de escuelas regionales y luego de repente, aparte, un grupo de iglesias que eran las 5 iglesias de peregrinación. Con esto, como están viendo, hay un gran tronco historiográfico que desde comienzos del siglo XX dio mucha importancia a la relación entre... tenía que haberle dado a este, sí, entre arquitectura y caminos de peregrinación y específicamente el Camino de Santiago. Y es innegable que Santiago de Compostela, la Catedral de Santiago de Compostela, es fundamental en el románico y que además es un edificio que fue pensado para peregrinos, tanto para el hecho de la peregrinación, para la recepción de grandes masas de peregrinos, tanto en su arquitectura como en su escultura. No solo estaba previsto que los peregrinos pudiesen entrar por la puerta norte, pudiesen recorrer las naves, si se fijan tanto en el transepto como en las naves longitudinales hay 3 naves, lo que permite circular por las naves y la girola haciendo un recorrido completo de la iglesia sin molestar a los que están en el centro, podían acercarse en la girola relativamente cerca de donde estaba el sepulcro del santo. La arquitectura estaba pensada para el hecho de la peregrinación y también el lenguaje figurativo igualmente estaba pensado para los peregrinos, porque las 3 portadas que existían ya desde el diseño original estaban organizadas de tal manera que al peregrino se le recibía en la puerta norte y se le hablaba de su pasado. La puerta norte hablaba de la creación del mundo, del pecado, del futuro, de una promesa de salvación. Y nada más entrar por la puerta norte, el capitel que ven arriba a su derecha con el número 2, ahí estaba Santiago bendiciendo, recibiendo a los peregrinos. Y luego los peregrinos recorrían y cuando salían por la puerta sur se encontraban con los sermones, la epístola de Santiago, los propios textos que, según creían, había escrito Santiago el Mayor, y entonces les hablaban de su presente. Era cómo tenían que comportarse para alcanzar la salvación, pero en el presente, de los peregrinos en el presente y de los ciudadanos de Santiago, de los que habitaban la ciudad en el presente. Y por último, a los pies tenían una imagen de una portada dedicada a la transfiguración, que les hablaba de la gloria, les hablaba del futuro, del final de los tiempos. Esa portada, como saben, luego fue sustituida por el Pórtico de la Gloria, que tiene un tema parecido porque también habla del futuro. Entonces, pasado, presente, futuro, en las 3 puertas, todo pensado para los peregrinos y no solo para los peregrinos. La cuestión es sí que, mientras en el caso de Santiago de Compostela el hecho de la peregrinación es consustancial en el diseño de la arquitectura y en el diseño de las portadas, la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente el hecho de la peregrinación condiciona, determina el resto de la producción artística del Camino de Santiago. Y concretamente del Camino de Santiago en Navarra, que es de lo que vamos a hablar. Ahí tienen Navarra, más o menos, el área donde está. Como ven, está superpuesto sobre un mapa en el que están reflejados los principales caminos de peregrinación, las 4 iglesias principales que les he mencionado yo antes, que son estas manchas azules, que están en Francia, y la meta de la peregrinación, que es en Santiago de Compostela. Si el camino de peregrinación, si las peregrinaciones eran importantes, en general para el románico europeo, necesariamente habrían de serlo para el románico navarro. Y así se concibió, no solo en Navarra, sino también en el románico peninsular. Dense cuenta que de los 4 caminos, 3 confluyen en Ostabat, que está justo al otro lado de Roncesvalles, en la vertiente francesa, territorio de la Baja Navarra,
que desde en finales del siglo XII estaba vinculado directamente a los reyes de Navarra. En esa época ya se llamaban reyes de Navarra, antes se llamaban de Pamplona. Y luego el camino es único que venía desde Ostabat, que pasaba por Roncesvalles, se juntaba también en una población navarra, que es Puente la Reina, con el otro camino que venía por Somport, que venía desde Toulouse y que conectaba también con todo el sur de Francia e incluso con Italia. O sea que si realmente el Camino de Santiago era importante para el desarrollo del románico, habría de serlo específicamente para el desarrollo del románico navarro. El conocimiento que empezó a tenerse desde los años 20 del románico navarro insistía en esa misma línea. Un documento famosísimo, publicado 2 veces, la publicación más famosa es de don José María Lacarra, en el que se mencionaba a un artífice, un artista, un maestro de la obra de Santiago, que estaba al servicio del obispo de Pamplona para hacer obras que ya había iniciado y que seguiría haciendo en la Catedral de Pamplona, conducía a los estudiosos a pensar que también en el caso del románico navarro había un vínculo directísimo entre la producción artística y el Camino de Santiago. Y en paralelo, don Manuel Gómez Moreno estudió una serie de capiteles que habían aparecido a mediados del siglo XIX y que se conservaban en la Catedral de Pamplona y encontró vínculos entre estos 2 capiteles que ven aquí abajo, que suponemos proceden de la portada occidental de la Catedral de Pamplona, y una serie de capiteles en distintos lugares de España, específicamente en Santiago de Compostela, y también en algunas obras navarras y aragonesas. Y entonces don Manuel Gómez Moreno, en un libro fundamental para el románico español, que se publicó en 1934, llegó a la conclusión de que este maestro Esteban, citado en el documento de Pamplona, habría sido un gran escultor que también habría trabajado en Santiago de Compostela y posiblemente habría trabajado en otros lugares a lo largo del camino, como en León, y también en Aragón, por ejemplo, y ponía en relación con capiteles en el monasterio de Leire, que es Navarra, y también en la cripta de San Esteban de Sos, del rey católico, que es Aragón. Las formas que encontramos en estas esculturas unen Santiago de Compostela con San Sernan de Toulouse, con San Saturnino de Toulouse, creando un eje en el que Pamplona está, no diremos en la mitad, porque está más cerca de Toulouse que de Santiago, pero más o menos a medio camino. O sea que, como ven, cuando se empezó a estudiar el románico en Navarra, una de las corrientes fundamentales, representada por los textos de Manuel Gómez Moreno y de sus seguidores, incidía en la importancia del Camino de Santiago. Y eso se mantuvo entre 1934, que es el libro de Gómez Moreno, y los años 70 del siglo pasado. Todavía, o un ejemplo magnífico de esta visión, lo encontramos en los libros, en la colección de libros que publicaron Uranga e Íñiguez sobre arte medieval navarro. Aquí tienen los índices de los tomos segundo y tercero, que son los que se dedican a arte románico, y si se fijan, el capítulo primero, cuando uno empieza a leer el capítulo primero de introducción, del esquema de conjunto, de lo primero que hablan es del Camino de Santiago. Cuando llega el capítulo 9, hablan del taller de Pamplona, que sería el del maestro Esteban, entre comillas, maestro Esteban, luego hablaré un poco de él, y también de los capiteles del claustro. El capítulo 10 dice la secuela del maestro Esteban y del maestro del claustro. O sea, y el capítulo 11 dice grupos de la calzada de Compostela. O sea que en uno de los tomos, cuatro de los capítulos centran su explicación del románico en la importancia del Camino de Santiago, y en el tercer tomo, porque el primero se dedicaba a prerrománico, también un capítulo se titula Nuevas escuelas de la calzada de peregrinos.
O sea que si se fijan, la idea de que el Camino de Santiago era fundamental para el románico navarro se reflejaba perfectamente en una obra como esta. ¿Y qué entendían o cómo entendían estos vínculos entre el camino y la producción artística? Pues Azcárate lo dice así en un artículo del año 76 sobre la escultura románica navarra. Dice: se convierten así los caminos de peregrinación en columnas vertebrales en torno a las cuales nace y se desarrolla el románico, fundamentalmente la ruta de Santiago de Compostela. Y más adelante, las cuadrillas volantes de canteros van y vienen, creando talleres en torno a los edificios que se van erigiendo a lo largo de estos caminos, aprendiendo y dando nacimiento a este arte que lentamente se va configurando. De esta manera, por encima de las condiciones peculiares de cada país y de cada zona geográfica, existe una unidad superior que es la que da carácter internacional a estos caminos de peregrinación. E incluso, más adelante, relaciona los temas que aparecen en las portadas con el hecho de estar en el camino. Y dice, por ejemplo, que el tímpano de Santa María de Sangüesa, un tímpano dedicado al juicio final, lo que hace es proporcionar a los peregrinos que recorrían esa vía una figuración del juicio final equivalente a la que los peregrinos que venían por los otros caminos encontraban en iglesias francesas. Por así decir, da a entender que hay una visión general y una distribución racional de los temas a lo largo del Camino de Santiago. Bueno, todo esto lleva o plantea una interpretación, a mi entender, abusiva de la relación entre Camino de Santiago y románico, porque da la sensación de que el románico de las peregrinaciones es equivalente a románico. O sea, cuando hablamos de románico, hablamos de peregrinaciones. Es más, hay manuales de arte románico en España, o de visiones generales del románico español, que a lo que en general solemos llamar románico pleno. En el románico saben que hay una fase inicial, que solemos denominar primer románico, luego hay una gran producción, que es lo que llamamos románico pleno, y luego hay una producción final, la segunda mitad del XII, que lo llamamos románico tardío. Pues hay muchos estudiosos que a todo el románico pleno lo llaman románico de las peregrinaciones, como si la esencia de esa producción artística fuesen las peregrinaciones. Vean el mapa cuando hicieron el Atlas de Navarra en el año 77, dentro de este clima historiográfico, pues pensaron que lo adecuado era poner sobre un mapa todas las iglesias románicas y dibujar el Camino de Santiago, como si el Camino de Santiago explicase toda la producción artística del románico en Navarra. Y esto condiciona nuestra percepción de las obras. Pero, ¿cuál es esa relación real entre el hecho de la peregrinación y las iglesias? ¿Acaso Maestro Esteban trabaja en Pamplona por el hecho de las peregrinaciones? ¿Acaso cuando encontramos vínculos entre Santa María de Sangüesa y las iglesias de Borgoña, por ejemplo, esos vínculos se justifican porque los artistas recorrían el Camino de Santiago, iban, se paraban en los sitios o volvían y se quedaban en un determinado lugar? Bueno, Sangüesa no está en la vía que viene de Borgoña, Sangüesa está en otra vía, o sea que no se podría justificar por ahí. Cuando en los años 90, hace 30 años, se hicieron excavaciones en la Catedral de Pamplona, apareció lo que hasta ese momento se desconocía, porque de la Catedral de Pamplona se conocían una serie de documentos como el que les he mencionado y los capiteles que les he mencionado, y no se sabía nada más. Pero en los años 90 se excavó y se pudo reconstruir, se pudo dibujar la cimentación completa de la Catedral de Pamplona. Y se vio que en esa cimentación había una serie de rasgos particulares, específicamente uno muy fácil de ver, que es que la capilla mayor era poligonal por el exterior y semicircular por el interior. Y esa es la forma que tiene la capilla mayor de Santiago de Compostela, que abajo no se ve
porque abajo, en la planta baja, lo que tenemos son una serie de columnas que marcan todo el semicírculo, pero cuando subimos a la tribuna, y lo tienen en la imagen, vemos perfectamente que esa tribuna, que la girola, que a la altura de la tribuna se encuentra con un muro poligonal. O sea que la idea de combinar polígono por fuera y semicírculo por dentro viene de Santiago de Compostela. Por lo tanto, habría sido traída probablemente por Maestro Esteban. Maestro Esteban, que hasta entonces, hasta el descubrimiento de esta planta, se le consideraba fundamentalmente un escultor, pero que probablemente no era escultor. Bueno, a lo mejor sí, no lo podemos saber. Pero lo que sí sabemos es que era director de obras, era el que tenía el encargo de la Catedral de Pamplona. Entonces, viendo el diseño de esta catedral que apareció en las excavaciones, no solo el diseño de la cabecera, sino muchos otros elementos vinculan Santiago con Pamplona. O sea, ese maestro Esteban se inspiró directamente en la catedral de donde él venía, porque era maestro de la obra de Santiago, para diseñar y construir la catedral de Santiago de Pamplona. Y esa catedral para esa catedral incluso podemos apostar a cómo era en altura, porque, por ejemplo, encontramos en iglesias navarras que tienen también ábside con exterior poligonal e interior semicircular y potentes contrafuertes, como Irache, en el alzado, que como ven, no conocemos de la Catedral de Pamplona, pero en este edificio sí lo tenemos una combinación entre arcos y óculos, una combinación que está también en la Catedral de Santiago de Compostela, y una combinación también entre arcos que cobijan ventanas y arcos ciegos, cosa que también está en la Catedral de Santiago de Compostela. Y en una iglesia como Santa María de Sangüesa volvemos a encontrar la combinación entre ventanas y óculos, que ¿cómo llegó a Navarra? Probablemente a través de esta catedral de Pamplona que habría construido Maestro Esteban, inspirándose en la catedral de Santiago de Compostela. Entonces, todo esto parece que sigue conduciendo en la línea del vínculo del Camino de Santiago, pero como veremos no es así. Hace muy pocos años, en 2020, de repente apareció, estaban haciendo unas obras en un rincón de la catedral y apareció ese sepulcro sobre 3 capiteles. De esos 3 capiteles, miren qué bonito este capitel, un capitel precioso que actualmente está en el Museo Diocesano y que es una maravilla de capitel. Mejor que los capiteles que conocíamos de las aves o de entrelazos que hemos visto antes. Este capitel, desde luego, es mejor en calidad, y si pensamos que Maestro Esteban era un gran escultor, antes hubiera hecho que aquellos otros nos gusta asignarle este capitel antes que los otros, pero ya les digo que no sabemos si Esteban talló algún capitel o no. A lo mejor estaba demasiado ocupado dirigiendo la obra que no hizo ni un solo capitel. Pero este capitel, mientras los que hemos visto antes se relacionan muy directamente con Santiago y también con Saint-Sernin de Toulouse, se relacionan muy directamente con Saint-Sernin de Toulouse y con otras obras relacionadas con Toulouse que están en Jaca y en otros lugares. Ahí les he puesto una serie de ejemplos. Esto ya nos hace reflexionar un poco más, y además las formas, la cabeza el modo de poner las manos, lo encontramos en otras obras que son consecuencias, suponemos, del impacto de la Catedral de Pamplona en su entorno, como es la portada de Leire y luego, por supuesto, lo que hemos visto antes de Sos, etc. E incluso en iglesitas pequeñas como la de Villaveta, ven ese canecillo de arriba a la derecha, como está poniendo las manos así. Esto no es normal, no es un gesto que sea muy frecuente en el románico. Esto lo ha visto, probablemente ese escultor lo ha visto en la Catedral de Pamplona y se ha inspirado ahí. Bien, pero en paralelo a todos estos nexos de larga distancia entre Pamplona, Toulouse y Santiago de Compostela, que por así decir podríamos explicar a partir del Camino de Santiago y de los peregrinos, se han reconocido muchos otros nexos de la producción artística navarra con otros centros de producción artística. Por ejemplo, Santa María de Ujue,
se relaciona directamente con la Catedral de Jaca. Y además se documenta, está documentado que Santa María de Ujue fue un encargo financiado por el rey Sancho Ramírez, rey de Aragón y de Pamplona. Y el nexo entre Ujue y Jaca no es el Camino de Santiago, porque no va el Camino de Santiago por ahí. Así que nos encontramos con un nexo directo entre el rey que estaba protegiendo la construcción de la Catedral de Jaca y ese mismo rey está financiando la construcción de una iglesia en Santa María de Ujue en agradecimiento al buen recibimiento que había tenido cuando entró a conquistar el reino de Pamplona. Después de que asesinaron al rey de Pamplona, que lo tiraron por un barranco, el rey de Aragón entró en Navarra y recibió el beneplácito de los de Ujue y decidió construir una iglesia allí. Así que este nexo muy directo, estilístico, que se plasma tanto en el diseño de la cabecera como en otros detalles, no viene por el Camino de Santiago. Y del mismo modo, otro nexo, por ejemplo, entre San Jorge de Azuelo, que es una iglesita que tampoco está en el Camino de Santiago, y San Pedro de Dueñas, que está en León y que tampoco está en el Camino de Santiago. Si se fijan, los dos capiteles que ven ahí, ven que es el mismo tema, la misma composición. Otra vez, un nexo a larga distancia que no se justifica por el Camino de Santiago. Entonces, la consecuencia ha de ser que tenemos que repensar si realmente el propio nexo entre la Catedral de Pamplona y Santiago de Compostela se justifica por el hecho de la peregrinación o por otras razones. Y se justifica por otras razones, porque es el obispo Pedro de Rodez, que era un obispo francés reformista, partidario de la reforma de la Iglesia, el que decide construir la nueva catedral y consigue que venga un maestro de Santiago, pero no porque ese maestro estuviese volviendo de una peregrinación ni nada por el estilo, sino porque quería hacer una gran iglesia de 70 metros de longitud, de 40 metros de longitud en el transepto y con una calidad, tanto en las portadas como en el interior, fantástica. Y lo que hace es contratar un muy buen arquitecto y probablemente un equipo también, que algunos pudieron venir de Santiago, otros de Toulouse, pero no porque venían de peregrinación. En paralelo, hay otras renovaciones. O sea, lo que les estoy mostrando es cómo se deconstruye, cómo se ha deconstruido la explicación del Camino de Santiago como el factor fundamental, a partir de otra serie de hechos que ayudan a entender las razones por las que se desarrolla el románico con unas determinadas características. Bueno, otra de las cosas que se decía era que el Camino de Santiago lo que hacía era recorrer las vías romanas. La vía romana Burdeos-Astorga, que habría sido modificada en una parte, se decía por Sancho el Mayor, y que el camino entre Pamplona y Roncesvalles era el camino de la vía romana. Pero en los últimos años, y esto ya son noticias del siglo XXI, se ha visto que no, que el camino, la vía romana, no iba por Esteríbar y por Zubiri, los que conocen la geografía, los que han hecho el camino y han bajado de Roncesvalles se acordarán de que suben primero un puerto, Mezquiriz, luego lo bajan, luego suben Erro, luego lo bajan y ya cogen por un valle hacia Pamplona. 2 puertos para venir de Roncesvalles a Pamplona. La vía romana no iba por 2 puertos. La vía romana iba por un camino un poco más largo que no tenía ni un solo puerto. Iba por el valle de Arce, junto al pantano de Itoiz, por donde está hoy el pantano de Itoiz. Y en los últimos años se ha podido recuperar ese trazado. Así que, como ven, con la visión proporcionada con estudios de los últimos años, somos capaces de entender de un modo mucho más ajustado cómo se desarrolló el arte románico en Navarra, que empieza con Leire. Ahí no ha cambiado, seguimos igual. Pero Leire no es un producto del Camino de Santiago, sino que es probablemente el deseo de un abad, que también era obispo de Pamplona, que tenía vínculos directos con el abad de Cluny, que probablemente había estado en Cluny, y que desea que su monasterio sea un gran monasterio, tenga una gran iglesia como las que se estaban haciendo en Francia en esa época. Y entonces encarga la cabecera de Leire, no por el Camino de Santiago. Inmediatamente después, en Irache, se construye una iglesia
que se ha descubierto en los últimos años, una iglesia que es la que tienen en la planta de abajo, que viene a sustituir a una iglesia prerrománica mucho más pequeña que había previamente y que tiene ya una cabecera, la de mediados del siglo XI, una cabecera con 3 ábsides parecida a la de Leire. Y a continuación se hace alguna iglesia financiada por nobles, como esta iglesia que también ha sido limpiada hace unos años, la iglesia de Elizaberría, que es preciosa, una iglesia que fue donada por una noble, por toda Semenones, en el año 1087 a Leire. O sea que tenemos que el románico comienza con muy poquitas obras, algunas de gran ambición, como era la cabecera de Leire, una serie de obras en los 2 monasterios fundamentales del reino y otras obras encargadas por gente que tenía suficiente dinero. Inmediatamente viene Leire, Ujue, que ya les he mencionado antes, que es un encargo del rey de Pamplona y Aragón en esas fechas. Y luego el obispo de Pamplona encarga un edificio para que los canónigos hagan vida común, los canónigos de la catedral, que es este edificio que tienen aquí delante, y inmediatamente después encarga la construcción de la catedral. Y probablemente también le encarga a ese maestro Esteban, del que hemos hablado antes, la urbanización del burgo de San Saturnino. Esa urbanización tan maravillosa, con ese hexágono perfectamente diseñado para adaptarse a las cuestas que bajan, los que conocen Pamplona, y si no, todos ustedes han visto el encierro, la cuesta de Santo Domingo por donde suben los toros, es la que corresponde al lado derecho. El lado derecho, ahí está la cuesta de Santo Domingo, con lo que el trazado urbanístico en un hexágono se adapta perfectamente al relieve, a la orografía de la ciudad. Construida la Catedral de Pamplona, inmediatamente empiezan a hacerse otras obras, no por peregrinos ni por el Camino de Santiago, sino, por ejemplo, Santa María de Zamarce, que es una decanía, una iglesia dependiente de la Catedral de Pamplona. Y una serie de nobles encargan otras iglesias. Por ejemplo, San Adrián de Badoluengo, que se encargó de Fortún Garcés Cajal, o Santa María de Arce, o Artaiz, San Martín de Artaiz, que algunos de ustedes conocerán, una serie de iglesias que ya van poblando todo el reino poco a poco de arte románico. Y los habitantes de unas ciudades de gran prosperidad, como son Estella y Sangüesa, que están en el Camino de Santiago, que eran grandes núcleos comerciales en esas fechas, también se empiezan a construir grandes iglesias, en este caso iglesias de 3 naves, y se construye pues, por Santa María de Sangüesa, o se empieza San Pedro de la Rúa de Estella, se empieza un poco más adelante San Miguel de Estella. O sea que, como ven, el desarrollo del románico en Navarra, en general, no está fundamentado por el hecho de la peregrinación, sino por otra serie de encargos que podemos reconocer gracias a la documentación y al análisis de los edificios. Y entonces nos preguntamos, ¿y del Camino de Santiago nada? ¿El hecho de la peregrinación no fue importante para la producción artística? Pues sí, pero para algunas obras en concreto. Ni siquiera los puentes probablemente fueron condicionados, su construcción fue originada por el hecho de la peregrinación, porque sabemos que en tiempos de Ramiro I en Aragón, en tiempos de Alfonso VI en Castilla, los reyes quieren construir puentes, algunos de ellos en el Camino de Santiago y otros no en el Camino de Santiago. ¿Qué es lo que está pasando? Que está avanzando la conquista de Al-Ándalus, se están estableciendo nuevos centros urbanos y las comunicaciones a lo largo de los reinos, tanto en Aragón como en Navarra como en Castilla, exigen la construcción de puentes. Y hay una serie de ríos importantes en los que hay que construir puentes. Puentes por los que pasan peregrinos y por los que pasan los comerciantes. Y a veces peregrinos que eran comerciantes también, lo sabemos de la época. Entonces se hacen puentes tan interesantes como el de Puente la Reina o el de la Magdalena de Pamplona, que sería del entorno de 1100. Y para los peregrinos se hacen hospitales, algunos muy famosos en la época. El Liber Santi Jacobi dice que uno de los 3 grandes edificios del mundo
es Santa Cristina de Somport, que lo ven en ruinas, está al lado de la estación de esquí de Candanchú, en el paso de Somport, que nosotros lo vemos y decimos, ¿y por qué pensaba que este era uno de los grandes edificios? Porque en realidad no era tan gran edificio. Realmente fue más grande el Hospital de Roncesvalles. Y el Hospital de Roncesvalles sí que se hace para los peregrinos. Dice en los documentos de fundación que morían por la nieve y porque se los comían los lobos. Entonces deciden construir primero un refugio arriba en Ibañeta, luego se dan cuenta de que es mejor hacerlo más abajo, porque en Ibañeta son 2 kilómetros de distancia, pero el peligro de la nieve es muy distinto. Roncesvalles se hace ya justo en el comienzo de una extensa llanura mucho más apacible. Entonces se construye un gran hospital y lo construye una cofradía. Y en la documentación nos dice, y esto es muy interesante, dice, los cofrades serán partícipes de todos los sacrificios, limosnas, oraciones y bienes que se hagan allí, en el Hospital de Roncesvalles, o bien hagan de cualquier modo que sea los peregrinos que en tal sitio se hospeden. Así que en el documento de fundación de Roncesvalles se nos está mostrando una visión de la espiritualidad, de la retribución en bienes espirituales de las buenas acciones que favorece la construcción de hospitales en el camino. ¿Por qué? Porque si tú haces una limosna normal, construyes una iglesia, recibes, por así decir, el bien espiritual, la retribución espiritual directamente de ese bien que has hecho. Pero si lo haces en Roncesvalles, según dice el documento de fundación, además, todas las acciones buenas que hagan todos los peregrinos que pasan por Roncesvalles repercuten en ti. O sea que qué mejor que hacer hospitales en el Camino de Santiago. Y eso lleva a que sí se genere una serie de construcciones a lo largo del camino. De Roncesvalles, del hospital original, conservamos muros. Este muro que ven ahí, ese es el muro del Gran Hospital de la Caritat. Esta cimentación, que hoy ya no está a la vista, también corresponde a ese mismo hospital. Era una gran nave longitudinal. Aquí ven al otro lado, esto está delante de las casas de los beneficiados, cuando se hizo la excavación, que hoy está tapada, y en cambio, si se acercan, pueden ver la puerta que tiene a la derecha. Es una puerta original, es un edificio románico. Itxandegia, que se restauró hace unos años, probablemente es el hospital para las mujeres, porque los textos nos dicen que se hizo un hospital también, que había 2 casas para los peregrinos, una para hombres y otra para mujeres. Probablemente la Caritat sería el de hombres, probablemente Itxandegia el de mujeres. Y en Roncesvalles también se construye un extraño edificio, lo que se suele llamar el Silo de Carlomagno o Capilla del Espíritu Santo, que es un enorme pozo cuadrado. Ya veremos cuál es la profundidad real, ahora que lo están excavando y están sacando huesos, hasta dónde llegan, que tenía una capilla encima. Y nos dice el Ritmo de Roncesvalles, que es un poema escrito a comienzos del siglo XIII, nos dice qué era esto. Y dice, como estaba destinada a recibir las carnes de los muertos, se llama con razón carnario, de la palabra carne. Es visitada a menudo por una legión de ángeles. Eso está probado por los testimonios de aquellos que los han oído. Y dice, cuando alguno de los peregrinos fallece, se le da sepultura como mandan las leyes y las escrituras. Allí hay una capilla donde los que han pagado su tributo a la naturaleza descansan eternamente. Entonces celebran misas allí y en medio de la capilla dice, hay un magnífico altar para purificar las almas. En él se celebra el misterio caro al Rey de Reyes y tan amargo al príncipe de las tinieblas. O sea, construyen un edificio para poder depositar los cuerpos de la gente que moría, porque morían muchos, algunos en el camino. Y en esta línea de hospitales y de edificios pensados para los peregrinos, sí que hay una tipología que yo considero específicamente vinculada con el hecho de la peregrinación, que son los hospitales unidos a iglesias funerarias. Y eso se multiplica en el Camino de Santiago, no solo en Navarra. También los tenemos en Castilla, los tenemos en León, los tenemos en Galicia, los tenemos en el sur de Francia. También los particulares encargan la construcción de iglesias funerarias y de pequeños hospitales, no tan grandes como el de Roncesvalles, en hospitales mucho más pequeños. ¿Y en qué se basa? ¿Cuáles son los presupuestos de la espiritualidad de la época que justifican? Pues, en primer lugar, el convencimiento de que construir iglesias es
una manera magnífica de conseguir un tesoro en el cielo. Tenemos un texto del obispo de Pamplona, que era de finales del siglo XII, se llama Pedro de París o Pedro de Artajona, que para promover las limosnas para la construcción de Santa María de un Castillo, que era parte de la diócesis, aunque hoy sea provincia de Zaragoza, pero parte de la diócesis de Pamplona, les dice eso, que el mejor destino de las limosnas que pueden hacer es construir iglesias para santos y para Jesucristo. Luego está la idea de que la salvación, junto a las limosnas, el otro camino de salvación son las peregrinaciones, evidentemente, y otro camino de salvación son las obras de misericordia. Y esto lo tenemos en los documentos y en las portadas de la época. En la portada de Saint-Denis, que tienen aquí delante, está representado lo que se cuenta en Mateo 25, cuando Jesucristo, al final de los tiempos, separará a los buenos y les dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Todas esas obras de misericordia se hacían en los hospitales, con lo que ¿quiénes irán al cielo los primeros? Los que hayan hecho todas estas obras de misericordia. Así que, bueno, hacen limosna construyendo iglesias, pero también para que en su nombre se hagan obras de misericordia. Esto es lo que el propio rey Sancho el Fuerte, cuando elige enterrarse en un hospital. ¿Quién elige enterrarse en un hospital? Piensen un poco cuántas personas conocen ustedes de la Edad Media que hayan decidido enterrarse en la iglesia de un hospital. Pocos, pero justo en esta época tenemos a Sancho el Fuerte y, por ejemplo, Alfonso VIII elige enterrarse en las Huelgas de Burgos, pero es que al lado de las Huelgas de Burgos construyen el Hospital del Rey, o sea que la acción caritativa se ejercía en el Hospital del Rey, que estaba vinculado a las huelgas. Y en paralelo también se da una preocupación por el lugar donde alguien se va a enterrar. Y hay unos conflictos tremendos en esta época porque la gente quiere enterrarse donde cada uno quiere. Los ricos se entierran en los grandes monasterios, en las catedrales. Los no tan ricos, si se entierran en esos mismos sitios, piensan que les van a hacer poco caso, que van a rezar poco por ellos, y entonces buscan otras iglesias. Por ejemplo, iglesias de los hospitalarios, de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y entonces promueven la construcción de iglesias pequeñas de carácter funerario. O crean cofradías que también construyen sus iglesias. Y esto sucede en Estella. Se crea una cofradía cuyo destino es justamente ese, el de que la gente se pueda enterrar allí. Y hay un documento interesantísimo del año 1170 en el que se nos narra una reunión que hubo en la Catedral de Pamplona cuando el rey de Pamplona, todavía en esas fechas, bueno, este es el rey que cambia la denominación, es Sancho VI, el sabio, que es el que cambia la denominación de rey de Pamplona a rey de Navarra. Pues este rey amenaza a todos sus nobles con quitarles los beneficios que les dan si se entierran en una iglesia que estaba construyendo una mujer, María de Leet, que era uno de los linajes importantes del reino, en la población de Milagro, junto al río Ebro, en un lugar que se llamaba Cofín. Y eso era una iglesia de la Orden de San Juan de Jerusalén. Y les dice: si os enterráis ahí, os quedáis sin mis beneficios. Y los ricos campesinos también perderán sus riquezas si se entierran allí. En cambio, si en vez de enterrarse allí, vuelven a enterrarse en los grandes monasterios y en las catedrales, volverán a tener sus beneficios y podrán transmitir sus heredades a sus hijos. Vean hasta qué punto era un problema importante que afectaba a toda la sociedad. Una gran reunión en la Catedral de Pamplona de la que nos ha llegado la documentación. Pues bien, dentro de estas iglesias, algunas de estas iglesias de carácter funerario realizadas por nobles de la nobleza media o por cofradías, algunas de esas iglesias además se edifican con formas específicamente funerarias, algunas de ellas evocando Jerusalén, que es lo que sucede con Torres del Río. Se les dotan de plantas centralizadas, una planta octogonal que evoca el Santo Sepulcro de Jerusalén. Fíjense que en la representación del capitel de la visita de las Tres Marías al sepulcro, encima del sepulcro de Cristo está representado un pequeño edificio
que es la imagen del Santo Sepulcro de Jerusalén, y lo presentan como un edificio que tiene 3 niveles de arcos sucesivos, y cada uno más estrecho que el anterior. Y la iglesia de Torres del Río, que la tienen allí arriba a la izquierda, tiene algo raro en el románico navarro, los arcos ciegos en la planta baja, como un primer nivel con arcos, luego están las ventanas y luego tiene un edículo arriba también con ventanas. O sea que es una versión que permite evocar en el espíritu cómo era el Santo Sepulcro de Jerusalén. Pero es que luego construyen en su interior esta extrañísima bóveda de entrecruzamiento periférico que probablemente estaba inspirada en la cubierta que tenía la rotonda del Anástasis en estas fechas, que tenemos descrita en la época, y dice que tenía un agujero en el centro, como el Panteón de Roma, un agujero en el centro, y que en torno a ese agujero había una serie de arcos que se cruzaban, unos arcos de madera, no dice que se cruzaban, dice que había una serie de arcos. Probablemente una tipología de bóvedas que existía en la península, en Al-Ándalus, que eran las bóvedas de entrecruzamiento periférico, que se las habían inventado en Córdoba, era algo que formaba parte de la cultura visual y arquitectónica de quienes conocían el territorio hispano, y existían, por ejemplo, en Zaragoza, muy probablemente, y probablemente entendieron que esta manera de hacer bóvedas, arcos entrecruzados, permitía plasmar una evocación de Tierra Santa. Del mismo modo que en Torres del Río, en los distintos arcos, ponen los nombres de los apóstoles, como en el Santo Sepulcro de Jerusalén estaban pintadas las imágenes de los apóstoles. E incluso cuando se hizo una excavación hace muy pocos años en Torres del Río, de repente, nadie lo esperaba, apareció una imagen de un crucificado de piedra que estaba enterrado en el centro de la iglesia, un poquito desplazado hacia el norte, que es justamente el lugar donde se representa en los dibujos del Santo Sepulcro de Jerusalén, dibujos medievales del Santo Sepulcro de Jerusalén, es el lugar donde se representa. Bueno, en paralelo a la construcción de Torres, que sería una construcción privada regalada a la Orden del Santo Sepulcro, tenemos Eunate. Eunate también es una iglesia funeraria, también es una iglesia creada por una cofradía. Pues sí, porque tenemos una documentación que nos dice en 1219, un testamento, una viña la lega a los cofrades de Eunate, y en unas ordenanzas del siglo XV dice que la iglesia está hecha para el servicio de la Virgen María, a honor y provecho de las almas, de las ánimas de los cofrades, que es lo que falta ahí. O sea que también Eunate es una iglesia de planta centralizada, de carácter funerario, en la que se evocaba en cierta medida edificios vinculados con el mundo funerario. Y la pregunta final es, ¿quién decidía estas formas? ¿No? No había ninguna pista para imaginar. Cuando yo estudié esto, yo pensé que sería alguien de la Orden de Canónigos del Santo Sepulcro. Pero hace unos años, 2 estudiosos riojanos, Larrauri y Los Santos, estudiaron un edificio, la iglesia de San Juan de Acre en Navarrete, y dentro de toda la documentación, de repente sale un documento de 1373 en el que un testigo de esa época, fíjese que han pasado casi 200 años desde que se hicieron las iglesias, dice: preguntado en la razón sobredicha para la jura que juró, dijo que doña María Ramírez y Elvira Ramírez y Teresa Ramírez, que fueron hermanas, hicieron sendos hospitales. La doña María Ramírez hizo en su heredad el dicho hospital, que es el de San Juan de Acre de Navarrete, en La Rioja, y las otras hizo la una el hospital de Bargota, que no es el pueblo de Bargota, sino un hospital que había saliendo de Puente de la Reina hacia Mañeru, y la otra el hospital de Torres del Río. De tal forma que nos encontramos con que el encargo fueron de mujeres, y posiblemente el deseo de que su arquitectura evocara Jerusalén también probablemente vino de ellas, porque las 3 hermanas hicieron lo mismo. Bueno, 2 de ellas sí, la tercera no lo sabemos porque todavía no se ha excavado en su totalidad la iglesia.
En conjunto nos encontramos con que sí hay una serie de iglesias que están directamente vinculadas con el hecho de la peregrinación, pero que en general es abusivo atribuir al camino de peregrinación a Santiago ese papel tan relevante que la historiografía tradicional le había asignado en el desarrollo del románico navarro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier, por esta explicación tan panorámica y que nos hace ver cómo en la construcción de determinados edificios confluyen diferentes intereses y también diferentes realidades novedosas, como son esas vinculaciones igual con Francia y también de tradiciones más locales, ¿no? Desde las bóvedas nervadas que citaba. No sé si en el público hay alguna pregunta que quieran hacer. Vale. Creo que hay una. Hola. Se me ha ido el nombre de la primera dama de Cocín. ¿Me lo puede repetir, por favor? La dama que... María de Leet. Leet o Lete, es el mismo. Lete es un pueblecito que está, bueno, no sé si conoce Navarra, en el paso de Osquía, la vía romana que venía desde Vitoria y que iba hacia Burdeos, venía por donde hoy está Alsasua, lo que pasa es que Alsasua no tenía importancia entonces, y entraba en la cuenca de Pamplona por un paso estrecho. Y ahí está el pueblo de Lete. Muchos de estos linajes estaban en lugares estratégicos. O sea, los linajes, los famosos 12 linajes de Navarra, en su origen, que son linajes que estaban ya establecidos en el siglo XI y en el siglo XII, muchos de estos linajes están ubicados, su solar principal está en lugares estratégicos. Y ese era un lugar estratégico en los caminos, en las vías de comunicación anteriores a 1200. María de Leet. Y ya puesta, las ¿Perdona? otras 3 hermanas, ¿me las puede decir el nombre, por favor? Sí, están Teresa, María y Elvira Ramírez. María Ramírez es la que hizo el de San Juan de Navarrete, Elvira Ramírez y Teresa Ramírez, que una hizo Navarrete, como les digo, otra, esta Ramírez estaba casada con un Bazán, o Baztán, con un Baztán, que era otro de los linajes importantes del reino. Otra hizo el hospital que luego entregó al Santo Sepulcro de Jerusalén, el de Torres del Río, y otra hizo el hospital que luego entregó a la Orden de San Juan de Jerusalén y que está en Bargota, y que fue una encomienda de la Orden de San Juan que está siendo excavada en los últimos años. No. Estos hospitales eran muy pequeños. En general eran como un pequeño granero. La tipología hospitalaria en la época era una planta rectangular, unos arcos de piedra transversales y una techumbre de madera. Y son hospitales en los que normalmente había lechos para menos de 10 personas. Estamos hablando de hospitales pequeños, muy distinto de Roncesvalles. Piensen que para Roncesvalles, por ejemplo, ya hemos dicho que había la Caritat, que era el gran edificio, y luego Itzandeguía, que probablemente era el de las mujeres. Para Roncesvalles, Sancho el Fuerte dejó raciones, o sea, dejó dinero para pagar, para entregar 10.000 raciones de comida al año. O sea que había una cantidad de visitantes, bueno, de peregrinos y quienes no eran peregrinos que recorrían por allí, aunque la comparación no tenemos que hacerla directamente con el número de raciones, porque los que llegaban a Roncesvalles tenían derecho a que se les alimentaba durante 3 días, porque no era fácil que las condiciones del puerto permitiesen
cruzar los puertos de Cisa nada más llegar. Entonces había veces que tenían que quedarse allí a esperar a que el tiempo mejorara. Pero, como les digo, una cosa es un gran hospital como el de Roncesvalles y otra cosa son estos pequeños hospitales que bueno, de estos era lo normal en época medieval, hasta la unificación de hospitales que se produce en la época de los Reyes Católicos, que es cuando ya empiezan a hacer hospitales más grandes. Lo normal es que en las ciudades o en pueblos hubiese muchos hospitales pequeños. Sí. Y cuando decimos hospitales, decimos lugares donde se acoge al caminante, no al enfermo. No hay que identificar hospital con atención al enfermo. El enfermo se moría en su casa y ya está. No estaban pensados para enfermos. Sí, conviene puntualizar eso. ¿Qué opinión le parece en la influencia de la uniformidad del románico la aparición de las órdenes religiosas? Concretamente Cluny. ¿Tuvo influencia en la uniformidad o la dispersión del arte románico? En el caso concreto de Cluny, Cluny II, los edificios relacionados con Cluny II, bueno, de Cluny, los arqueólogos historiadores de la arquitectura hablan de 3 grandes iglesias. Cluny I, que era muy sencilla, Cluny II, que ya era más grande, y Cluny III, que es el edificio gigantesco de 200 metros de longitud. En tiempos de Cluny II es cuando se produce la primera gran expansión cluniacense y muchas iglesias que se vinculan como prioratos con Cluny, arquitectónicamente tienen poco que ver con Cluny. O sea, no hay una expansión ni de diseño de monasterios o de diseño de iglesias tan rígida como la que se produce en época cisterciense. O sea que frente a la gran importancia de la arquitectura de época cisterciense en cuanto a la uniformidad en todo Occidente, en el caso de Cluny esa uniformidad no se produce. Pero sí que es cierto que hay obras que se relacionan en determinados elementos con Cluny. El profesor José Luis Senra, por ejemplo, ha estudiado cómo algunas obras hispanas están reproduciendo arquerías que existían en Cluny. Y respecto a las otras órdenes religiosas, son órdenes, son variadas. Pero, por ejemplo, las órdenes de Tierra Santa, el número de edificios que evocan el Santo Sepulcro de Jerusalén o bien otras arquitecturas específicas es un porcentaje muy pequeño. O sea, dentro del número de iglesias vinculadas con Tierra Santa, que son todas las de los hospitalarios, que son las de los templarios, que son las de los sepulcristas, 2 de ellas son órdenes militares y la otra no, la orden del sepulcro es una orden de canónigos. Dentro de todos los edificios relacionados con estas órdenes, muy pocos de ellos quieren evocar Jerusalén. Y además, también en general, pocos de esos edificios son muy monumentales. ¿Por qué? Porque las órdenes de Tierra Santa querían sus encomiendas para poder enviar el dinero a Tierra Santa, no para construir grandes iglesias. Así que cuando nos encontramos una iglesia de la Orden de San Juan de Jerusalén con una que sea de especial interés, que el caso de Santa María de Sangüesa, que era la Orden de San Juan, o la Magdalena de Zamora, por ejemplo, que es una gran iglesia. La iglesia de Portomarín también pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén. Cuando nos encontramos grandes creaciones es porque probablemente el promotor que financió la construcción de ese edificio quiso que fuese así de monumental, no porque los hospitalarios quisiesen construir de por sí grandes iglesias en todos sus asentamientos. ¿Por qué cree que el románico produce tantas obras en tan poco tiempo? Porque es una explosión. Sí, eso es por la prosperidad. O sea, el románico, en época románica, se crearon muchísimas más iglesias de las que hoy vemos. También ahí tenemos la visión equivocada, porque cuando vemos románico pensamos, esa iglesia la han construido y ha llegado a nuestros días, porque fue importante en aquella época y la hicieron bien en aquella época
y por eso ha llegado a nuestros días. No, en época románica se construyeron miles y miles y miles de iglesias que no conservamos. La sensación que yo tengo, no es algo que se haya contabilizado nunca, pero la sensación que yo tengo es que llegados hacia 1230, casi todas las poblaciones que tenían más de 5 fuegos en la península, que eran muchas, 5 fuegos podrían ser 20 habitantes, 25 habitantes. Todas tenían su iglesia de piedra. Y en cambio, 200 años antes, muy pocas tenían una iglesia de piedra. Entonces, ¿a qué obedece eso? A la prosperidad y al deseo de emulación, las dos cosas. O sea, la economía de Europa occidental es muy dinámica en esas fechas, empiezan a hacerse intercambios a larga distancia, se generan núcleos de población que también enriquecen al campo, porque el campo aporta los bienes que se consumen en estas ciudades, que son donde se comercia. Entonces, todo el mundo tiene o se están produciendo excedentes y, sobre todo, quieren dedicar esos excedentes a la construcción de iglesias, porque también podían haberlos gastado en otras cosas. Pero lo cierto es que se construye mucho, y se construye mucho en obras a las que no dedicamos interés los propios historiadores del arte. Para que tengan una idea, hace un par de años decidí revisarme todo el catálogo monumental de Navarra para ver cuántas iglesias podían fecharse, tenían restos importantes de época medieval. Me salieron 500, más o menos. ¿De cuántas iglesias hablamos cuando escribimos libros sobre arte románico en Navarra? En la Enciclopedia del Románico, en torno a 150. Y en los libros de gótico hablamos de en torno a 60 iglesias. ¿Qué significa eso? Que sumando las dos no llegamos ni a la mitad del número de iglesias medievales que se conservan. ¿Por qué? Porque hay algunas que son tan simples o tan sencillas que no ocupan un lugar en la historia del arte. No las consideramos tan significativas como para incluirlas, pues porque en muchos casos son rectangulares, tienen cubiertas de madera, arcos transversales de piedra y poco más. Entonces, eso son las iglesias, esas 500 son las que han llegado. Pero si empiezas a mirar la documentación del archivo diocesano, encontramos continuamente noticias de iglesias que se han reformado. Donde vean una iglesia del 16 es porque hubo antes una iglesia probablemente del 12. Donde vean una iglesia del 18 es porque hubo antes una iglesia en el siglo XII. O sea que eran miles y miles y miles. Y eso solo se explica, como les digo, por la prosperidad y por el deseo de emulación. Claro, cuando ven los navarros que en la Catedral de Pamplona están construyendo ese edificio tan fantástico, todo el mundo quiere tener algo a su escala, no evidentemente así, pero sí un edificio, y consideran que es importante dedicar sus esfuerzos a eso. Y si además, como ven, tenían premio espiritual la construcción de iglesias, dedican el dinero a hacerlas. Entonces se hacen miles y miles de iglesias. Entonces, sí. Sí, se puede decir que ese deseo de ganarse el cielo mediante, siendo sepultado cerca de Camposanto o cerca de los ábsides, cerca de los altares de las iglesias, también condiciona el arte románico por el hecho de que hace que haya más capillas para que haya más posibilidades de enterramiento, ¿no? Sí, pero no para enterrarse, porque en época románica todavía son muy pocos los que se entierran en los interiores de las iglesias. Lo que les preocupaba de verdad era que rezaran por ellos. De ahí el éxito de Cluny, que es una orden cuyo carisma se basa, o su éxito social se basa en la intercesión, en la idea de que los monjes de Cluny van a obtener más beneficios para las almas que otros monjes o que otros clérigos, y bueno, eso tenían sus rollos, sus obituarios, en los que apuntaban a todas las personas por las que tenían que rezar, porque les habían hecho alguna limosna o lo que fuese. Entonces, la multiplicación de capillas tiene que ver con la existencia de altares donde poder celebrar misas, porque esa oración de intercesión es una oración que se canaliza a través de la Eucaristía.
Y lo tenemos representado, por ejemplo, en el sepulcro Ansúrez o en iglesias rurales como San Martín de Artaiz, donde está representada una misa. O sea que el convencimiento de que el cielo se gana por distintos caminos, uno de esos caminos es la intercesión, es la labor intercesora de los monjes. Otros caminos, como hemos visto, son las limosnas, son las peregrinaciones y es el ser bueno y hacer obras de misericordia. Pues muchísimas gracias. Ay, ¿qué? Buenas tardes. A mí me gustaría que ahondases un poco en la figura del maestro Esteban. Empieza por Santiago, llega a Pamplona, siempre se habla de él como escultor, ahí están esos dos capiteles magníficos de Sos, pero si no te he entendido mal, tú mantienes más que era una especie de maestro Mateo más que un escultor. Bueno, no sé, lo que tú digas. A ver, les voy a poner platerías. Si llego. Si me obedece, llegaremos a platerías. Bien, yo les preguntaría, voy a marcar, de toda esta portada, ¿ustedes creen que el maestro principal hizo este capitel y ese capitel? Esos son los capiteles, o sea, los capiteles que tenemos en la Catedral de Pamplona, los capiteles que hemos conservado de mayores dimensiones, son capiteles de en torno a 50 centímetros de altura, son 5. Y la portada de la Catedral de Pamplona tenía 11 columnas, como platerías de Santiago. Los capiteles no tienen exactamente las mismas medidas, igual que los de platerías no tienen las mismas medidas. De tal forma que cuando se generó la idea de que Esteban era un gran escultor, se le asignaron 2 capiteles de una portada que tenía 11 capiteles y una serie de relieves. ¿Realmente podemos suponer que el arquitecto, el director de la obra, aquel que ha sido contratado por el obispo y al que le da unas casas que le enseña y unas viñas y un horno, ese personaje que ha servido bien al obispo y va a seguir sirviéndole bien en el futuro, es el encargado de hacer los capiteles de la portada occidental? Yo creo que nos excedemos si le asignamos esas obras. Como he dicho, se ha descubierto hace muy poco este capitel, que es muchísimo mejor. A mí me gusta pensar que Esteban era un buen escultor, sí fue escultor. A ver, en aquella época los maestros de piedra, los que dominaban el trabajo de la piedra, ¿cómo demostraban su dominio de la piedra? Esculpiendo y construyendo. Muy probablemente los arquitectos, todos eran escultores también. Otra cosa es que hagan mayor o menor número de obras. Pues pasa lo mismo con Maestro Mateo. Maestro Mateo, ¿qué hizo en el Pórtico de la Gloria? A mí me gustaría que hubiera hecho el Santiago, que me parece una escultura fabulosa, en el Parteluz. Y me decepcionaría mucho si hubiera hecho algunas de las figuras del tímpano, que las considero más torpes. Pero nunca podremos saberlo. Entonces, de Esteban, ¿qué sabemos? Que es alguien importante, que recibe, en una relación feudo-vasallática respecto del obispo, recibe un beneficio a cambio de un servicio. El servicio es lo que ha hecho ya en la catedral y lo que va a seguir haciendo. Y nos dice además que es maestro de Santiago, maestro de la obra de Santiago. Por lo tanto, es fácil asignarle una labor de dirección. Es posible que fuera escultor, también, no se puede negar, pero como tanto en Santiago de Compostela como en otras catedrales o en cualquier edificio, nos encontramos con que están trabajando a la vez distintos escultores buenos, a la vez, pues no solo estaría Esteban, sino que habría otros escultores que yo suelo llamar como el taller de Esteban. Ese taller de Esteban son escultores de formación compostelana o tolosano-compostelana.
las dos cosas juntas porque son canterías que van en paralelo. De ahí a asignarle ya una intervención en platerías, una intervención en León, o incluso una intervención incluso en estos capiteles, a ver dónde estaban. Ahora no me acuerdo si estaban antes o después. Estarían después. En los capiteles de Sos del Rey Católico o en Leire, cuando se ve cómo está concebido los capiteles de Leire y de Sos, uno se da cuenta que el autor de... ¿Dónde está? El autor de esta obra, cuando se ve este capitel desde arriba, se ve el trazado geométrico perfecto. Él sabe cómo hay que construir un capitel siguiendo las proporciones del mundo clásico, mientras que los capiteles de Leire y de Sos no están concebidos. El desbastado del capitel, el capitel no se ataca del mismo modo. No hay una organización geométrica sabia, sino que es la representación de los motivos de las aves que se pican o de las mujeres que se agarran los cabellos, pero plasmados sobre unas superficies de troncopiramidales y nada más. Entonces, a mí me gusta pensar que Esteban sí sabía lo que estaba haciendo. Y con respecto al papel de Esteban con relación al desarrollo de la obra de Santiago, ahí puede elegir entre los distintos estudios que se han realizado de Esteban y de los maestros de Santiago, de Bernardo el Viejo, de Bernardo el Joven, del papel de Roberto. Ya se han dicho todas las posibilidades. Que Esteban estaba en medio de los dos, que era lo que decía Gómez Moreno, entre Bernardo el Viejo y el otro Bernardo, ahí estaría Esteban. Que Esteban era el maestro al servicio de Diego Peláez, que cuando fue expulsado Diego Peláez, Esteban le habría acompañado a Aragón y a Navarra y que por eso habría trabajado allí. Lo que es cierto es que encontramos relaciones muy directas entre el obispo Pedro de Roda y Santiago de Compostela, porque el obispo de Pedro de Roda consagra un altar en Santiago de Compostela en el año 1105, pero es que el obispo Pedro de Roda probablemente consagra también un altar en Cluny. En la abadía de Cluny, el altar de San Gabriel se dice que lo consagra un obispo Pedro de Pamplona. Lo más probable es que sea Pedro de Roda, aunque podría ser también Pedro de Artajona más tarde. Y el obispo muere en Toulouse y él era nacido en Rodez, en Francia, y había sido monje en Conques. O sea que el obispo tenía un conocimiento de todo lo que se estaba haciendo en esas fechas mayor que el de los propios, o semejante al de los propios artífices. Entonces, vincular los nexos entre Santiago de Compostela y Pamplona a la figura del artífice, en vez de vincularla a la figura de quien está financiando la obra y quien está promoviendo la obra, creo que es equivocado. Creo que es mejor centrar la atención en Pedro de Roda y a la vez también en Esteban, al que sí considero más un director de obra, un tracista que incluso habría, como he dicho, habría trazado el urbanismo del burgo de San Saturnino, igual que el maestro Garción, que trabajaba en la catedral, años después trabajaría en la catedral de Santo Domingo de la Calzada, había trazado el urbanismo de las ampliaciones de solares en Santo Domingo de la Calzada. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, le doy las gracias por la conferencia tan estupenda que nos ha impartido. Quería preguntarle si la Orden de los Templarios tuvieron algún tipo de implicación en esta zona, concretamente en la iglesia de Torres y en Eunate. No, ni en Torres ni en Eunate, pero sí tenían posesiones en Navarra. Pero las iglesias relacionadas con los templarios en Navarra son iglesias, por así decir, normales. Son iglesias de nave única. La tipología más habitual son iglesias de nave única con cabecera absidada. Y de esas las tenemos tanto de la Orden de San Juan de Jerusalén como de los templarios. Con relación a Torres del Río, por supuesto, nada, porque tenemos el documento que nos dice que Torres del Río pertenecía a la Orden de San Juan a comienzos del siglo XIII, con lo cual no hay ninguna duda. Y en el caso de Puente la Reina, Eunate sabemos que es una cofradía. En el siglo XVI se habla
de que existía todavía la memoria de dónde estaba la sepultura de la reina o noble dama que había promovido la construcción. Pero por otro lado se nos habla de cofradía, y no son dos cosas que sean contrapuestas, porque también en la Catedral de Pamplona tenemos al obispo, tenemos la ayuda del rey, pero tenemos una cofradía que se hace para la construcción de la Catedral de Pamplona. Y en el Roncesvalles hemos visto que quien está detrás de Roncesvalles es una cofradía. Entonces, no es incompatible que hubiese una noble dama que promoviese la construcción de Eunate y que también hubiese una cofradía que aportase dinero para la construcción de Eunate y la gente que quisiese enterrarse en el entorno de Eunate, no en el interior, en la zona de la arquería. Pero de los templarios, ni en un caso ni en otro, es seguro que, vamos, no hay ninguna documentación. Pero sí, a ver, ¿qué es lo que pasó ahí? La historia es muy larga. Viollet-le-Duc, a mediados del siglo XIX, escribió en su Diccionario Razonado de Arquitectura que los templarios solían construir edificios que imitaban el Santo Sepulcro de Jerusalén. Y dijo también que todo edificio redondo, de planta circular, era un edificio templario. Cuando se descubrió Eunate, dijeron octogonal, pues seguro que es templario. Y cuando se descubrió Torres, que se descubrió muy tarde, porque aquí las cosas de la historia, a ver, como saben, no sé si está haciendo, la historia de la historiografía también es muy interesante, qué es lo que se estudia y qué es lo que no se estudia. En la segunda mitad del siglo XIX se empezaron a hacer grandes colecciones sobre España, sus monumentos, sus artes, y se hacían por provincias. Entonces, Navarra fue encargada a Pedro de Madrazo, que era una persona que tenía la formación adecuada. Pedro de Madrazo planificó su viaje. ¿Qué voy a recorrer cuando vaya por Navarra? Entonces empezó a mirar, hizo un recorrido, hizo varios recorridos, fue de Pamplona a Estella, pero de Estella hacia Logroño no fue por la vía principal, por el camino principal, sino que de Estella bajó directamente hacia el Ebro, hacia el sur, y entonces no pasó por Torres del Río. Al no pasar por Torres del Río, en su libro, que es la base de lo que luego se escribió sobre arte navarro, en su libro no aparece Torres del Río, y hay que esperar 30 años después a que a mediados de los años 10, a la vez un navarro y una americana publiquen la iglesia de Torres del Río. Como se la encontraron octogonal, dijeron, tiene que ser de templarios. Y publicaron la iglesia de Torres del Río como si fuera un edificio de templarios, pero no es templario. Sí, una muy breve. No se le encontraron ningún resto románico de construcciones civiles, solamente religiosas. Perdón, no sé dónde. Sí. ¿Me escucha? ¿Puede levantar la mano? Sí, están ahí. Allá, vale. Edificios civiles. Roncesvalles, el hospital en sí es un edificio civil, porque la iglesia estaba aparte. O sea, la iglesia de Roncesvalles, que es gótica, es la iglesia que cuando se construyen la llaman iglesia de los peregrinos. Edificios civiles, obras civiles, fuentes. Tenemos fuentes románicas. Tenemos palacios. En Navarra se conserva el Palacio de Estella, y se conservan dos palacios que se han descubierto en Pamplona a partir de los años 90. Del Palacio Episcopal se conserva un ala completa, se conservan los muros perimetrales de un ala y los muros perimetrales de la otra, y el arranque de los arcos de una de esas alas. Y en lo que hoy es Archivo General de Navarra, cuando se hizo la intervención antes de la construcción del edificio de Moneo, también se pudieron recuperar los muros perimetrales de otro palacio con planta en forma de L que tenía una torre en esquina. O sea que en Navarra hay 3 palacios románicos, que los muros todavía podemos verlos, aunque ninguno tenga su interior como eran en origen. O sea que sí, edificios civiles se conservan, pero menos. Y de viviendas no tenemos ninguna vivienda de segundo nivel, o sea, solo tenemos residencias importantes, que son estos palacios, no tenemos ninguna vivienda antigua. La vivienda más antigua que se conserva en Pamplona es una vivienda del siglo XIV,
que hoy forma parte del conjunto de la catedral, y tenemos los 4 muros perimetrales, una escalera intramural y las ventanas, pero por dentro está muy, muy transformada. Y sí, recientemente, bueno, hace pocos años también se conserva parte de los muros de 2 edificios en Pamplona que son medievales, que están los 2 en el burgo de San Saturnino, en el burgo de San Cernin. Uno está anejo al Palacio del Condestable, entonces se conservan 2 naves paralelas, aunque sean góticas, y el otro está donde abrieron un hotel hace unos años, el Palacio de Gendulain. Ahí dentro quedan muros medievales.